Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda parte de nuestro proyecto, una linda muñequita reversible. Y si tú quieres hacer la muñequita en dos colores, como en este caso, el cambio de color de hilo se dará terminando la vuelta 28 y vas a empezar con el nuevo color la vuelta 29. Anoten esta parte porque en mi caso solamente estoy tejiendo en un solo color. La muñequita lila está tejida con hilo 100% algodón y la muñequita rosa con verde está tejida con hilo 100% acrílico. Y si te gusta nuestro tutorial, te pido que me regales un like, que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás de ningún video. Y si eres nuevo, te invito a que visites nuestro canal donde tenemos más tutoriales. Y bien, mis queridos crocheteros, sin más que decir, continuemos. Vamos a empezar haciendo la cabeza en color piel y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar el anillo mágico y en esta segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos. Y en total voy a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora nos toca hacer la vuelta número 3. Y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4 y haremos un punto bajo, 1, luego un aumento, después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Ahora haremos la vuelta número 5 y voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y de la vuelta 6 hasta la vuelta 10 vas a hacer solamente puntos bajos, un punto bajo en cada punto bajo. Ahora nos toca hacer la vuelta número 11 y voy a hacer un punto bajo, una disminución. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, un punto bajo, una disminución. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 11. Ahora nos toca hacer la vuelta número 12. Y voy a hacer un punto bajo. Coloca siempre tu marcador en el primer punto de cada vuelta. 1, después una disminución. Luego vas a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Y esa es la secuencia que tienes que continuar haciendo. 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 15 puntos bajos. Y antes de continuar, en este punto vas a parar un momento porque vas a rellenar la cabeza de nuestra muñequita.
Ahora sí vamos a continuar y vamos a hacer la vuelta número 13. Y voy a hacer un punto bajo, una disminución. Y esa es la secuencia que tienes que seguir haciendo. Un punto bajo, una disminución. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 13. Ahora nos toca hacer la vuelta número 14 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero solamente tomando la hebra trasera. De esta manera. Esta sería la vuelta número 14. Ahora nos toca hacer la vuelta número 15 y voy a hacer 10 aumentos en total. Ahora sí vas a tomar el punto completo. Un aumento en cada punto bajo. Y en total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 15. Y cuando estés en el último punto de la vuelta número 15, vas a hacer el cambio de color de hilo. En este caso estoy usando el color lila. Retiras un momento tu marcador, ajustas ambos hilos y vas a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Luego vas a colocar el primer bracito con 2 puntos bajos. Estos hilos tienen que ir por la parte interior del cuerpo. 1, y 2 puntos bajos. Así te va a ir quedando el primer bracito. Luego vas a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a colocar el otro brazo con 2 puntos bajos. Uno, y 2 puntos bajos. Ahora nos toca hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. En total tienes 20 puntos bajos en esta vuelta número 16. Nos toca hacer la vuelta número 17 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero solamente tomando la hebra trasera. No olviden, un punto bajo en cada punto bajo tomando la hebra trasera. Y de la vuelta 18 hasta la vuelta 19 voy a hacer solamente puntos bajos. Ahora sí tomas tu punto completo. De la vuelta 18 hasta la vuelta 19. Nos toca hacer la vuelta número 20 y voy a hacer 3 puntos bajos. 1,
2, 3 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos en esta vuelta número 20. Nos toca hacer la vuelta número 21 y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Luego vas a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 21. Nos toca hacer la vuelta número 22 y voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a seguir haciendo. 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 22. Y en la vuelta 23 vas a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 23. Nos toca hacer la vuelta número 24 y vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Luego vas a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a hacer. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 24. Y de la vuelta 25 hasta la vuelta 27 vas a hacer solamente puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 28 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero solamente tomando la hebra delantera. Y si vas a cambiar de color de hilo, en el último punto de esta vuelta haces el cambio de color de hilo. Y empezarás la vuelta número 29 con otro color de hilo. Ahora me toca hacer la vuelta número 29 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total voy a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 29. Me toca la vuelta número 30 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero tomando la hebra delantera. En total voy a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 30. Vamos a hacer la vuelta número 31 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora tomas tu punto completo. En total voy a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 31. Nos toca hacer la vuelta número 32 y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Luego vamos a hacer 6 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 6 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 32. Nos toca la vuelta número 33 y vamos a hacer en este punto un punto deslizado, 2 cadenas, 1 y 2. En la segunda cadena colocas tu marcador. En el mismo punto vas a hacer un medio punto alto. Entonces ya tendríamos nuestro primer aumento de medios puntos altos. En el siguiente punto vuelves a hacer un aumento de medios puntos altos, o sea, 2 medios puntos altos en cada punto bajo. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de toda esta vuelta. Nos tocaría hacer la vuelta número 34 y aquí donde está mi marcador voy a hacer un punto deslizado y 2 cadenas, 1, 2. En la segunda cadena vuelves a colocar tu marcador. Ahora en el mismo punto vas a hacer un medio punto alto. Estamos repitiendo lo que hicimos en la vuelta anterior. Aumentos de medios puntos altos. Y vuelves a hacer otro aumento de medios puntos altos. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de toda esta vuelta número 34. Ahora, donde está tu marcador, vas a volver a hacer un punto deslizado y 3 cadenas. 1, 2, 3. En el siguiente punto haces un punto bajo. Y vuelves a repetir 3 cadenas. 1, 2, 3. En el siguiente punto un punto bajo. Y eso es lo que vas a continuar haciendo alrededor de toda esta vuelta. Y cuando ya estés por terminar, vas a terminar con un punto deslizado y vas a cortar la hebra. Y así es como te va a quedar. Ahora vas a colocar de esta manera tu tejido. Y si te das cuenta hay 2 filas de hebras delanteras, la primera y la segunda. Esta fila que está aquí, la primera fila, vas a tomar un punto y con el color lila vamos a hacer una cadenita para asegurar y haces 2 cadenas, 1 y 2. En la segunda cadena colocas tu marcador. Ahora en el mismo punto vas a hacer un medio punto alto. Estamos haciendo aumentos de medios puntos altos. Y en el siguiente punto vuelves a hacer 2 medios puntos altos juntos. Y eso es lo que vas a continuar haciendo alrededor de todas estas hebras delanteras, aumentos. Nos toca hacer la segunda vuelta y aquí donde está mi marcador lo voy a retirar y en esa cadena voy a hacer un punto deslizado. Luego 2 cadenas, 1 y 2. En la segunda cadena vuelves a colocar tu marcador. En el mismo sitio vas a hacer un medio punto alto. Y eso es lo que vas a continuar haciendo, aumentos de medios puntos altos. Nos toca hacer la tercera vuelta de aumentos de medios puntos altos. Retiras tu marcador, en esa cadena vas a hacer un punto deslizado, 2 cadenas, colocas tu marcador en la segunda cadenita
y en el mismo lugar vas a hacer un medio punto alto. Y vuelves a hacer aumentos de medios puntos altos. Ahora vas a retirar tu marcador aquí. En esa cadena vas a hacer un punto deslizado y haces 3 cadenas. 1, 2 y 3. En el siguiente punto, un punto bajo. Vuelves a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. En el siguiente punto, un punto bajo. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de toda esta vuelta. Y cuando hayas terminado, haces un punto deslizado y cortas tu hebra. Dejas una hebra larga porque con esta hebra vamos a unir a la otra pieza. Te va a quedar bien cerradita la flor, como puedes ver. No se cae y no está muy abierta, está bien cerradita. Ahora vamos a hacer los ojos. Ahora te enseño cómo vas a bordar. Te vas a ayudar de algunos alfileres y vas a contar aquí desde el anillo mágico 9 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre la vuelta 9 y la vuelta 10. De un ojo hacia el otro ojo hay una separación de 5 puntos bajos, contando dónde están los alfileres. Y este es un pequeño consejo. Cuando borden los ojos de sus muñequitas, háganlo con hilo de costura, ya que el hilo de costura es más delicado. Si les parece muy delgadito, como en mi caso, yo estoy bordando con 4 hebras. Así te va a salir los ojos más delicaditos y se van a ver mucho mejor. Ahora continuamos. Voy a introducir mi aguja lanera por un costadito de la cabeza. Aquí voy a bordar el primer ojo. Y cuentas 4 puntos bajos. Subes una vuelta, como puedes ver en el video. Ten mucho cuidado ya que el hilo de costura tiende a enredarse un poco. Aquí vas a hacer una puntadita para asegurar de esta manera. Y listo. Ahora vas a sacar por este punto porque vamos a hacer la primera pestañita. Aquí voy a formar la primera pestaña. Vuelvo a sacar por el mismo punto. Ahora voy a formar la segunda pestaña, aquí en este punto. Y te vas al otro lado porque de la misma manera vas a hacer el otro ojo de tu muñequita. Aquí vas a arreglar un poquito y listo. Ya tengo bordado ambos ojos. Ahora con el color piel vamos a hacer las orejas y te vas a ubicar a la misma altura donde hiciste la primera pestaña. Bajas 2 vueltas y vuelves a subir de esta manera. Ahora vas a envolver 3 veces el hilo a la aguja lanera y vas a jalar con mucho cuidado. Y ya tendríamos la primera oreja. Y de esta manera vas a hacer la otra oreja
de tu muñequita. Miren. Ahora, cuando ya hayas terminado la segunda orejita, vas a hacer la nariz. Te vas a ubicar entre ambos ojos y vas a tomar 3 puntos bajos. Y solamente vas a dar 2 vueltas. Una vuelta y esta sería la segunda vuelta. Cuando hayas terminado, amarras el hilo, cortas y escondes el nudo. Ahora vamos a hacer las tiras del vestido. Aquí en estas hebras delanteras que nos han quedado, tomas un punto y con el color lila vas a hacer una cadenita para asegurar y en el mismo lugar vas a hacer un punto bajo. Y vas a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar bien cerca al brazo, hasta aquí. Y cuando estés bien cerca al brazo de la muñequita, vas a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vas a ir al otro lado, aquí donde están las hebras delanteras, y vuelves a hacer puntos bajos. Así hasta llegar al otro brazo. Aquí, puntos bajos. Llegas aquí y vuelves a hacer 3 cadenas. Haces otra vez los puntos bajos y terminas con un punto deslizado. Y con las hebras que te quedan, escondes por el interior de la muñequita. Y así es como te va a quedar. Y bien, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la segunda parte de nuestro proyecto. Espero que puedan acompañarme en la tercera y última parte. No se lo pierdan. No olviden de dejarme sus comentarios y de compartir, es muy importante, así llegaremos a más personas. Y bien, mis queridos crocheteros, los espero en el siguiente tutorial. No se lo pierdan.